Eh, Vamos a buscar un pasaje en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y vamos a ver que todo lo que el Señor estuvo preparando en las canciones mientras cantábamos, eh, también hablan de lo que el Señor puso para compartir. Dice, y escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Anteriormente le había compartido el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Y algunos dicen que era indiscutible que sea Éfeso la primera ciudad porque donde estaba Juan en la isla de Patmos, la primera ciudad con la que se iba a topar en la orilla era Éfeso. Y si tenemos en cuenta el correo postal, la primera ciudad que iba a encontrar al norte después de Éfeso era Esmirna, así que también era indiscutible que Esmirna iba a ser la segunda ciudad para escribirla. Éfeso y Esmirna eran dos grandes ciudades que se disputaban en ser la mejor de Asia. Competían siempre en quién era la más bonita, quién era mejor, y estaba ubicada al norte de Éfeso. No piensen que agarré los mensajes ahora de las 7 iglesias de Apocalipsis para ir desarrollando, sino que estaba buscando un mensaje sobre la iglesia perseguida, como eh, hoy es un día especial en donde se trata de concientizar a la iglesia en cuanto a la iglesia perseguida. El Señor estaba, me buscó, me dio este pasaje también para compartirlo acá en la cena, porque salía esta iglesia, la iglesia de Esmirna, como una iglesia que se mantuvo firme en la persecución. De los 7 mensajes que tenemos en Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3, a esta iglesia y a la de Filadelfia no, el Señor no le reprocha nada, y no hay nada para corregir. No es que era la iglesia perfecta, ¿no? Porque eran todos pecadores los que se congregaban ahí, igual que en nuestra iglesia, pero esta iglesia necesitaba de parte del Señor palabras de consuelo. El mensaje se encuentra entre contradicciones, como leímos. El Señor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Dice que ellos eran pobres, la iglesia era pobre, pero en realidad eran ricos. Y habla también de los judíos, que en realidad no lo eran. Esmirna era una ciudad muy hermosa. Eh, la llamaban la corona de Asia, o también el adorno de Asia. Tenía un puerto muy seguro, así que tenía mucho comercio, y también era una ciudad muy idólatra. Antes que el imperio romano se establezca así como la gran potencia, ellos ya le habían dado su devoción a Roma y habían hecho en la ciudad un templo a la diosa Roma en el 195 a.C. Y después en el 26 después de Cristo, se disputaban entre 10 ciudades de Asia cuál iba a levantar un templo a Tiberio, el emperador, y fue elegida Esmirna, así que fue elegida sobre todas por su belleza. Entonces esto le llevó a que era una ciudad que tenía el favor de Roma. Tenía una calle famosa que era la calle de Oro, que estaba en la cima de la colina, y era como que
era una corona, como un collar en la colina, donde empezaba en el templo de Zeus y terminaba en el templo de la diosa Cíbeles. Y había judíos en esta ciudad, porque Pablo cuando fue, se calcula que fue en Éfeso, cuando se empezó a predicar en esta ciudad, que estaba tan cerca, cuando Pablo estuvo esos años en Éfeso, se estima que ahí empezó también la iglesia en Esmirna. Y estos judíos que vivían en Esmirna apoyaban económicamente a la ciudad para que sea también bella. Ellos, los judíos 100 años antes también habían ayudado a Julio César en una guerra, entonces así los judíos se ganaron el favor de los romanos. A los judíos se les concedió el privilegio de poder de no participar a la adoración al emperador. Ellos estaban exentos de estos. Ellos eran aceptados así como monoteístas, entonces no tenían obligación de adorar al emperador. Por más que esto era un delito grave para aquellos que no adoraban al emperador. Durante un tiempo, los cristianos se vieron favorecidos con esto, porque para los romanos, los cristianos eran como una secta de los judíos, entonces en un principio se vieron excluidos los cristianos de la adoración al emperador, pero los judíos de Jerusalén y de las sinagogas empezaron a hacer el esfuerzo para que los romanos empiecen a hacer una distinción entre los que eran judíos y los que eran cristianos. Y de esta forma los propios judíos lograron que los cristianos sean obligados a rendir adoración al emperador, a lo que por supuesto ellos se negaron y empezaron a tener la persecución. Esta quizás sea el trasfondo de la iglesia cuando el Señor envía esta carta. Esta iglesia, el Señor se presenta de esta forma: el primero y el postrero. Un título que habla de la soberanía del Señor, que es el único Dios, el único que existe. Él es el soberano, está diciendo: yo soy el inicio y el fin de todas las cosas. Yo soy el que lo llena todo, como leía Marx en Efesios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿sí? Es independiente de los tiempos que nos acontecen a nosotros, sean buenos o sean malos, el Señor es el mismo, no lo afectan las circunstancias, no lo para una pandemia. Yo soy el Dios que tiene todo bajo control, está diciendo este título que el Señor se pone, el primero y el postrero. La iglesia de Mirna no solo debía escuchar esto de parte del Señor, que Él era el primero y el postrero, el Dios que tiene las cosas en control, sino que la iglesia tenía que escuchar que el Señor sabía de lo que ellos estaban sufriendo. Por eso el segundo título que el Señor se pone dice: el que estuvo muerto y vivió. Yo los entiendo, le estaba diciendo con esta frase. Yo sé lo que ustedes están sufriendo. Yo padecí hasta la muerte. Yo puedo darles seguridad incluso en el momento más difícil. En ese momento yo puedo hacerlos atravesar ese valle de sombra de muerte. Y recordamos lo que dice Isaías: Él fue el que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor podía decirle a sus fieles seguidores en Esmirna que Él los podía acompañar, que Él los entendía, que Él sabía lo que estaban sufriendo. Incluso Él podía contarles de la experiencia de la muerte. Yo estuve muerto, pero vivo. En Apocalipsis 1:18, todas las presentaciones que el Señor hace a las 7 iglesias son tomadas de esa primera visión que ve Juan en el capítulo 1. Y en el versículo 18 dice, hablando del Señor: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El símbolo de las llaves es de autoridad. Él tiene autoridad sobre la muerte. En Juan capítulo 11, cuando el Señor está en la tumba, frente a la tumba de Lázaro, Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Y Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta. Y Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección final, en el día postrero. Y el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta pregunta es importante. ¿Crees esto? Cristo hoy puede darnos confianza y esperanza aún en la muerte. Yo vencí la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Dice Pablo en 1 Corintios 15:55. Y el Señor dijo, no seas yo soy muerte, yo seré tu muerte. El Señor le sacó al sufrimiento y a la muerte ese sabor a final, a sin sentido, que ahí terminaba todo. Con su muerte y su resurrección, el Señor abrió las puertas del cielo para nosotros, para la vida eterna. El Señor convirtió la muerte en el camino directo hacia nuestro hogar, que es el cielo. ¿Dónde está, oh muerte, tú? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En Romanos capítulo 8, texto muy conocido, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de las cosas que podemos sufrir: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Crees esto? Esa pregunta para Marta también es para nosotros. ¿Crees esto? Porque es importante. Por eso el Señor le hizo esta pregunta a Marta, porque es importante si creemos o no. Si no, son lindas palabras simplemente, pero si lo creemos, realmente tienen significado para estar frente a la muerte. El creer en estas cosas cambia nuestra perspectiva frente a la muerte. Esta presentación de sí mismo del Señor en la iglesia tenía que darles consuelo y tenía que darles también firmeza. Tenía que traer confianza y seguridad en esos momentos difíciles. El Señor se presentó como el soberano y como el soberano les dice lo que iban a sufrir. Las cosas se van a poner peores. El Señor no tenía buenas noticias para esta iglesia, pero Él les dice que Él sigue teniendo el control. No es que ellos no hayan estado sufriendo, esta iglesia sufría. Y en esta porción de Apocalipsis que leímos, hay tres cosas que ellos sufrían. Dice que sufrían, yo conozco tu tribulación, le dice el Señor. En muchos manuscritos antiguos no aparece la parte de obras, ¿sí? Pero no cambia el texto. Yo conozco tu tribulación, dice el Señor. Y esta palabra tribulación habla de la idea de estar bajo el peso de algo que te está presionando continuamente y un peso muy, muy grande. El Señor también habla de su pobreza. Ustedes son pobres. Esta palabra habla de que estaban en gran necesidad. Y lo tercero que sufrían era el ataque de los judíos, porque ellos odiaban el cristianismo. Desde un principio, cuando se predicaba, ellos incitaban a siempre que se predicaba el evangelio y la gente se convertía, ellos incitaban al pueblo y se revolucionaba y eran agredidos los cristianos. Y esto también lo estaban sufriendo los hermanos. Así que ellos estaban sufriendo. Quizás para nosotros que estamos de este lado, estos versículos los podemos pasar por alto. Pueden ser irrelevantes incluso para las cosas que nosotros vivimos a diario. Tenemos la libertad de ser cristianos en nuestro país y de poder compartirlo y expresarlo libremente.
pero la situación puede cambiar y va a cambiar. Entonces es importante que empecemos a hacernos preguntas hipotéticas. ¿Qué pasaría si, puntos suspensivos? El martirio que sufrieron nuestros hermanos y hermanas en el pasado y lo que están sufriendo muchos hermanos en el día de hoy debe hacernos pensar cuán valioso es para nosotros el Señor. ¿Qué es lo que creemos? El sufrimiento tiene lo bueno de que nos hace recordar qué cosas son importantes. El sufrimiento nos revela qué es lo que realmente creemos. El sufrimiento nos lleva a depender de Dios en todo y nos lleva también a purificar nuestra obediencia a su voluntad. Quizás por esto la iglesia no tiene reproches, porque estaba sufriendo, entonces el sufrimiento había hecho que ellos estén bien orientados. El Señor le transmite confianza a esta iglesia y a nosotros también. No temáis en nada lo que vas a padecer, porque el Señor tiene control. Él dice, esta tribulación va a durar 10 días, no más. No se va a desbordar porque el Señor está en control 10 días. Pero también tiene un propósito. Dice para que seáis probados. Y la idea es la que se usaba para purificar los metales, que se los fundía para sacar la escoria. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? Hasta la muerte. Pero la promesa del Señor dice, yo te daré la corona de vida. Cuando estemos en el cielo vamos a ver esto. El Señor entregándole coronas de vida a aquellos que han pasado por la muerte, a que han sido mártires por la causa de Cristo. Que podamos meditar en esta mañana en estas dos herramientas que tenemos y que el Señor nos deja para pasar todas circunstancias. Yo soy el primero y el postrero. No hay otro como yo, no hay otro Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas y que nosotros estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de esas manos. Él es el que nadie nos puede separar de su amor. Pero también recordar que Él es el que estuvo muerto y vivió. Él conoce nuestro sufrimiento, Él se puede identificar con lo que nosotros pasamos. Él nos entiende y se identifica con nuestros sufrimientos. Isaías 53 ciertamente dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él se identificó con lo que nosotros sufrimos. Pero el énfasis no está en el sufrimiento, sino que está en la victoria sobre la muerte. Él venció, Él resucitó y también nos puede dar la victoria a nosotros sobre la muerte. Me gozo en Jesús, cantamos, quien su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén, triunfó en el madero, aleluya, amén. Realmente que esta porción de la palabra de Dios y estos pensamientos nos ayuden a participar de la cena y darle, que continúe dándole valor a la obra del Señor, ¿sí? A la seguridad que Él nos puede dar, incluso hasta lo más terrible que puede pasarnos en este mundo, que es la muerte. El Señor la venció y también nos da la victoria a nosotros. Que el Señor les bendiga.